Hola, voy a presentarles una aplicación sencilla para la clasificación de ambientes basada en el índice verde. Últimamente se habla bastante de la agricultura o la ganadería de precisión basada en el manejo por ambientes. Sin embargo, a veces parece como que es algo que no está fácilmente accesible. Entonces lo que nosotros quisimos fue generar una aplicación para que en un par de minutos, desde un navegador de internet, sin tener que tener nada instalado, uno pueda generar un mapa como el que se ve acá en el fondo, donde uno dibuja un área de interés y se pintan de distintos colores los distintos ambientes que tenemos. Entonces les voy a contar primero un poco las bases teóricas de esta herramienta y después cómo se maneja. Abajo en la barra de tiempo del video van a ver las secciones, así que pueden saltar directamente a una si quieren. Vamos a empezar entonces con las bases teóricas de la herramienta. Lo que miden los satélites es la reflectancia, que es el porcentaje de la luz incidente proveniente del Sol que es reflejada por la cobertura a lo largo del espectro electromagnético. Estas son lo que se conocen como firmas espectrales de distintos tipos de cobertura que puede haber sobre la superficie. Por ejemplo, en verde tenemos cómo refleja la luz a lo largo del espectro una hoja verde, en amarillo la firma espectral de una hoja seca y en marrón la firma espectral del suelo. Lo que miden los satélites es la reflectancia para algunas de las bandas de este espectro electromagnético. Quizás muchos de ustedes escucharon hablar del índice verde, que lo que mide es el salto entre una banda en el rojo y otra banda en el infrarrojo, y se relaciona con la cantidad de hoja verde fotosintetizando que hay en la superficie. Fíjense cómo la hoja verde pega un salto muy alto entre el rojo y el infrarrojo, la hoja seca un salto menor y el suelo también un salto menor. El índice verde toma entonces valores cercanos a 1 cuando el salto es muy alto y cercanos a 0 cuando el salto es más bajo. Entonces, índice verde bajo, que indica baja cobertura vegetal, vegetación senescente o agua en superficie, por ejemplo. En cambio, un índice verde alto significa que hay mucha hoja verde. Esto también representa mucha radiación o mucha luz que está siendo interceptada por la vegetación fotosintética, pero ojo que también puede significar, por ejemplo, en cultivo, que hay mucha maleza. Entonces nosotros tenemos que conocer qué hay en la superficie como para poder interpretar esa información que nos proveen los satélites. Esta es una imagen de índice verde de un satélite que se llama Sentinel, que tiene un tamaño de píxel de 10 por 10 metros y pasa cada 5 días, y es el que nosotros usamos para la clasificación. Entonces de fondo hay una imagen de Google Earth y superpuesta está esta imagen de índice verde que tiene valores rojos cuando el índice verde es bajo y azules cuando el índice verde es alto. Acá vemos esta zona que tiene píxeles más azules, que abarca varios potreros, y como nosotros conocemos un poco este campo, podemos decir que esto es un bajo, una situación más baja del paisaje que tiene mayor humedad, entonces hay más hoja verde, consecuentemente más índice verde. Acá también podemos ver esta otra zona que sí responde a parcelas en este caso, con colores más amarillos, o sea con índice verde más bajo que los potreros que están alrededor, y en este caso representan potreros que fueron pastoreados por el ganado hace poco tiempo, entonces el área foliar o la hoja verde era un poco menor. ¿Qué representa el índice verde? Vemos que es una foto de un momento, pero para interpretarla tenemos que saber qué tipo de cobertura hay y qué manejo se le dio. A su vez, una serie de imágenes de índice verde nos permite reconocer cambios de la vegetación que se dan en el tiempo, la fenología de la vegetación. Y para interpretarla también hay que saber qué tipo de cobertura hay en la superficie y qué manejo se le dio. Este ejemplo muestra el índice verde también de Sentinel para dos parcelas, una con un verdeo y otra con una pastura, a lo largo del tiempo. 17 de agosto, inicios de la primavera, mediados de la primavera y inicios del verano. Vemos cómo el verdeo está terminando su ciclo, va de colores azules a colores rojos. En cambio, la pastura de alfalfa al revés, está comenzando su ciclo, entonces va de valores más rojos, más bajos de índice verde, a valores más altos. En resumen, podemos decir que el índice verde es un indicador de la cantidad de hoja verde fotosintética que hay en la superficie, y que series de imágenes de índice verde nos permiten describir la fenología de la vegetación, y que para interpretar
esta información, es necesario conocer el lugar y el manejo que se lo dio. Nosotros lo que quisimos hacer entonces es una aplicación simple que clasifique un área a partir de una serie de tiempo de índice verde. Es decir, una aplicación que permita resumir la variación en el espacio y en el tiempo del índice verde en una única capa, que es esa capa de la clasificación, que toma colores parecidos para zonas que tienen un comportamiento temporal del índice verde similar. Como premisa quisimos que esa aplicación funcione desde la web, que no haya que instalar nada, que sea fácil cambiar los parámetros, que no haya que tener ningún archivo. Pasamos entonces al funcionamiento de la aplicación. Como les dije, funciona desde un link que ustedes ponen en su navegador de internet y directamente pasan a esta pantalla, la misma que estamos viendo. Yo les voy a dejar este link abajo en los comentarios del video. Entonces lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la zona de interés. Estoy yendo a la experimental del INTA de Concepción del Uruguay, donde yo trabajo. Voy a mostrarles primero un ejemplo simple, más que nada para ver las herramientas que nosotros modificamos para generar la clasificación. Voy a dibujar primero el área de interés, que es el polígono, que es un polígono. Entonces, este área que dibujé abarca estos potreros con pasturas implantadas y esta área con vegetación natural. Los parámetros que aparecen acá definen los periodos que se van a usar para generar la clasificación. Entonces, por defecto aparecen ya precargados la fecha actual, la fecha de hoy, y 6 periodos de 2 meses hacia atrás. Es decir, el último año lo va a partir en 6 periodos de 2 meses y para cada uno de esos bimestres va a calcular el índice verde promedio de todas las imágenes Sentinel que haya. Y acá nosotros definimos el número de clases, es decir, el número de colores que queremos en esa imagen de la clasificación. Y por último está esta ventana que nos genera otra capa, que después se las voy a mostrar, que nos muestra la variabilidad entre un píxel y sus vecinos. Esto es para otro uso un poco más específico que le damos a la aplicación. Entonces le damos clasificar. Y bueno, importante, hay que apagar esta capa semitransparente para que los colores del mapa de la clasificación coincidan con el gráfico. Entonces lo que hizo fue, para esos 6 periodos, generó una clasificación con 3 colores, donde cada color agrupa los píxeles que tienen un comportamiento similar en el índice verde. Entonces lo primero, lo más grueso, cuando le pedimos 3 clases, fue separar los 3 potreros. El potrero de campo natural, una pastura y la otra. Este primer gráfico muestra el índice verde promedio de todos los píxeles de un color para cada uno de los 6 periodos que nosotros usamos para la clasificación. Entonces acá tenemos el primer periodo, que es febrero-marzo del 2023, abril-mayo, junio-julio, agosto-septiembre, octubre-noviembre y diciembre-enero del 2024. Podemos hacer así y lo vemos en grande. Nos podemos descargar la imagen del gráfico o un archivo de texto con los valores para exportarlo a Excel, por ejemplo, y ver el gráfico o ver los datos. Además se genera este otro gráfico que muestra el área ocupada por cada una de las clases. Tenemos 5,8 hectáreas del color rojo, 11 hectáreas del color verde y 3,78 hectáreas del color azul. El gráfico que está acá arriba es importante porque vemos qué característica espectral tienen estos píxeles agrupados bajo un mismo color. Por ejemplo, el verde era una pastura que terminó su ciclo y se implantó un sorgo, por eso vemos que el índice verde baja en octubre y luego empieza a aumentar. El pastizal natural siempre tiene un comportamiento intermedio de índice verde, y la pastura tiene un índice verde un poquito más alto, aunque en el verano cayó. Bueno, y por último, estos dos datos de acá muestran esa última capa que yo les dije, que es un poco más específica, que es este otro mapa que podemos encender y apagar, que es cómo varía el índice verde en promedio, el índice verde de esas 6 capas, de un píxel con sus vecinos. Nosotros elegimos 30 metros, quiere decir que compara un píxel con todos los píxeles que tiene alrededor, o los 24 píxeles que están rodeando a ese píxel central, y calcula una medida de dispersión, que es el desvío estándar. En negro representa los píxeles de zonas más homogéneas, es decir, que ese desvío estándar es menor, 0,09
es el desvío estándar entre un píxel negro y sus vecinos, en cambio un píxel blanco es de 0,3. Esto es para identificar áreas homogéneas dentro de un potrero. Así que bueno, volvemos un poco al mapa de la clasificación. Lo primero que apareció cuando le pedimos 3 clases fue la separación en los 3 potreros, es decir que la variable de manejo fue la que más jugó en la separación de estos ambientes. ¿Qué pasa si le pedimos 6 clases en vez de 3? Bueno, ahora lo que hizo fue al potrero de campo natural lo separó en algunas clases que ya muestran la variabilidad ambiental que hay dentro de ese potrero. Pero bueno, si nosotros queremos ver la variabilidad ambiental que hay dentro de un potrero, es más conveniente dibujar el polígono solamente para ese potrero. Bueno, vamos a dibujar el mismo área. Le doy clasificar, pero menos clases en este caso porque ya los cultivos no van a aparecer. Apago esto y acá vemos un poco lo que les decía recién, pero el gráfico como no tiene los valores de los cultivos, es más fácil ver la diferencia entre las clases en el gráfico. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Bueno, lo que se puede hacer es descargar el mapa de la clasificación de 3 colores o descargar el mapa que muestra la variabilidad entre un píxel y sus vecinos. Estos mapas se descargan como imagen TIFF y se puede abrir en algún otro programa como QGIS o Google Earth. También, como les dije, los 2 gráficos pueden verse en pantalla más grande y los datos se pueden exportar. Esto es básicamente cómo funciona la herramienta. Ahora les voy a contar algunos tips. Primero, un tip de manejo de algunas cositas que me quedaron pendientes y después 2 tips o 2 ejemplos de usos que le damos nosotros a la herramienta. El primero es que se puede usar la barra de búsqueda. Por ejemplo, ponemos acá Concepción del Uruguay y el mapa se dirige a esa zona. Podemos, como ya les dije, cambiar entre imágenes de mapa o de satélite, pero también es importante que ustedes en algunos casos pueden querer ir a un punto muy específico y no lo pueden identificar con los mapas, entonces se pueden poner directamente las coordenadas. Por ejemplo, menos 60 hay que poner separado con coma y hacemos clic y la imagen se dirige a esa zona. Fíjense que acá todavía estábamos un poco lejos, entonces si nosotros conviene primero hacer un zoom grande y después poner las coordenadas, cosa de que se dirija a ese sitio respetando el zoom que uno estaba usando anteriormente. Entonces vean que acá volvió y estoy en una ubicación bien precisa. Ahora me alejo un poco para ver el resto de la zona. Otra cosa que hice siempre bastante rápido es que luego de dibujar el polígono queda esta capa semitransparente, es importante apagarla, cosa que cuando uno haga la clasificación no se distorsionen los colores. Y después, una vez que uno dibuja el polígono y está contento, conviene no volver a tocarlo para poder jugar con los parámetros tranquilamente. Ahí hice esta primera clasificación. Esto tomó el último año, ¿no? 2023-2024. Cambio directamente, solamente hay un número y ahí va a ser una clasificación basada en los mismos periodos pero del año anterior. Entonces así puedo jugar a ver cómo cambia una clasificación para un periodo seco y para un periodo húmedo sin necesidad de redibujar, que a veces es algo tedioso. El primer tip de uso que les voy a contar es una aplicación que le damos nosotros, más que nada para el manejo por ambientes en ganadería, y es identificación de distintos ambientes en pastizales naturales. Acá volví al campo del experimental. Les vamos a dibujar un polígono en este potrero que tiene un gradiente ambiental con una zona más alta y una zona más baja del paisaje. Asociado a este gradiente de altura tenemos cambios en la vegetación, sobre todo en las zonas más altas tenemos más vegetación de hábito de crecimiento primaveral, y en las zonas más bajas más especies de tipo pajonal que crecen en el verano. Entonces puede ser relevante para el manejar estas 2 comunidades vegetales diferentes por separado. Entonces si uno está planificando un pastoreo rotativo, puede separar un área de la otra para manejar cada comunidad de acuerdo a sus características. Bueno, ahí vieron que dibujé el polígono y en este caso, en vez de usar los parámetros por defecto,
Para separar bien este comportamiento temporal de la vegetación, me gusta verlo a escala mensual y para el periodo de crecimiento. Así que vamos a poner hasta abril del último año y vamos a pedir 7 periodos de un mes. Entonces esto abarca septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, que es todo el periodo de crecimiento de la vegetación, desde inicios de la primavera hasta el otoño. Vamos a pedir, por ejemplo, 3 clases en este caso y le damos clasificar. Y acá vemos que separó en 3 colores diferentes: azul, verde, azul y rojo. Y lo que yo les decía, en las zonas más altas el índice verde en primavera, inicios de primavera, era superior. Justo este coincidió con un año seco. Vemos que a medida que avanza la primavera, la vegetación fue disminuyendo el índice verde, es decir, que estaba fotosintetizando menos a medida que empezaba el verano y se incrementaba la sequía. En cambio, en la zona más baja, que está marcado acá en el color rojo, a inicio de la primavera todavía la vegetación estaba dormida, no había temperatura suficiente para el crecimiento y el índice verde, indicador del estado de actividad de la vegetación, fue aumentando, alcanzó su pico en noviembre y en diciembre y luego bajó. Probablemente si hubiera sido un año húmedo también hubiese seguido aumentando un poquito más el índice verde. Entonces esta clasificación con estos parámetros nos permitió separar aquellas comunidades vegetales con crecimiento más primaveral de aquellas con crecimiento más estival. El segundo tip de uso que le damos a la aplicación es previo a las recorridas que hacemos para monitorear potreros. Rápidamente podemos generar un mapa para ver qué zonas podemos ir a visitar. Podemos ver cómo viene la marcha del índice verde en los últimos 3 meses, por ejemplo. 3 periodos de un mes y vamos a poner 3 clases. Clasificar, apagamos esto y acá tenemos un mapa de ambientes. Este es un potrero donde se implantó un sorgo. Acá podemos ver que tenemos una zona en rojo que parece que anduvo un poco peor, una zona intermedia y la zona en azul que está un poco mejor. Muchas veces queremos ir a hacer un muestreo y entonces podemos ver qué área es más representativa y también, en particular, en algunos proyectos en los que estamos trabajando, si queremos relacionar la información que tomamos en el campo con datos satelitales, conviene elegir zonas homogéneas, es decir, en este caso le prestamos atención a esa capa que muestra la variabilidad entre un píxel y sus vecinos para asegurarnos de que lo que nosotros medamos en el campo se correlaciona mejor con imágenes satelitales si estamos dentro de áreas homogéneas a escala de píxel satelital. Así que, un poco en resumen, acá tengo esta tablita. Los usos que le podemos dar a esta herramienta es fundamentalmente la identificación de ambientes, como vimos. ¿Y para qué puede servir identificar ambientes? Para manejo, para definir apotreramiento, para hacer un muestreo estratificado, como vimos en este último ejemplo, para planificar ensayos, cómo vamos a hacer los bloques, si hacemos un ensayo a una escala más grande a campo, para planificar recorridas a campo, qué zonas de potrero ver, qué potreros ir a ver. También otros usos pueden ser evaluar efectos de manejo, por ejemplo si fertilizamos una parte de un potrero o si hay una parcela dentro de un potrero que pastoreamos, ver cómo cambiaron esas zonas bajo distintos tratamientos, comparar el comportamiento de un lote entre años, etc. Bueno, cualquier cosa en los comentarios ponen más aplicaciones que ustedes le den a la herramienta y espero que les sirva.